Punto número 7. Moción del Grupo Partido Popular sobre creación de una red de viviendas públicas para mujeres e hijos víctimas de la violencia machista. Los señores vocales reunidos con los votos a favor de PP y Vecinos por Benalmádena y la abstención del resto, PSOE, Izquierda Unida, Alternativa por Benalmádena y no adscritos, señores Olmedo y Ramundo, acuerdan emitir el siguiente dictamen favorable: proponer al Ayuntamiento Pleno la aprobación de los 6 puntos de la moción que arriba se transcriben. Muchas gracias. ¿Alguien lee la moción del Partido Popular? Gracias. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Paso a leer la moción. El fenómeno de violencia de género es una de las asignaturas pendientes de nuestra sociedad democrática. Todos y todas, administración pública, privada, entidades sociales, jurídicas, policiales y ciudadanía en general, tenemos un desafío aún sin resolver. Sin duda, debemos seguir insistiendo en la necesaria atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género, para empoderarlas y dotarlas de herramientas que le permitan hacer frente a la situación de violencia en la que se encuentra inmensa tanto ellas como sus hijos e hijas. Somos conscientes que, además de la indefensión en la que se encuentran estas mujeres durante años de amenazas y violencia, muchas de ellas no tomarán la decisión de romper con el agresor por la inseguridad económica y falta de vivienda para sus hijos e hijas, agravada por un alto porcentaje de mujeres en desempleo, empleo precario que afecta especialmente a las mujeres del medio rural. Esta situación está prevista tanto en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia como en la Ley 13/2007 de 26 de noviembre de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, así como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde expresa la necesidad de priorizar medidas de apoyo económico, social y, sobre todo, de vivienda, para el abordaje integral y eficaz a la situación de estas mujeres y de sus hijos y de sus hijas. Por otra parte, y analizando las cifras de denuncias, según se recoge en el informe de magnitudes en materia de violencia de género en Andalucía, de acuerdo con los datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial, las denuncias presentadas durante el primer trimestre del 2018 por violencia de género en España ascienden a 39.586, de las cuales 8.065 corresponden a Andalucía, lo que representa el 20,4% respecto de la totalidad de las presentadas en el territorio nacional. En el primer trimestre del año 2018, Málaga y Sevilla son las provincias que acumulan con mayor número de denuncias por violencia de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al alcanzar una cuota del 25 y del 24,4% respectivamente. Por el contrario, Córdoba apenas alcanza el 5,4% del total de denuncias presentadas en Andalucía. Cabe recordar que el número de mujeres asesinadas en 2018 en España han sido 21, en Andalucía 6 y en Málaga 1, desde que contamos con registro 2003. Han sido asesinadas 948 mujeres y 25 menores, 2013. En cuanto a Málaga y su provincia, el número de denuncias han sido un total de 4.363. En Málaga, dependiente del IAN, con gestión privada que cuenta con 3 pisos que conforman la estancia de emergencia, cuya permanencia es alrededor de 1,15 días hasta su posterior entrada en la casa de acogida, en un periodo de 3 a 6 meses. Ambos recursos son compartidos con otras familias víctimas de violencia machista y escasos recursos económicos y familiares. Por último, se cuenta con un piso tutelado para la segunda fase de apoyo a mujeres, hijos e hijas. No existe una red o banco de vivienda de larga estancia como recurso que posibilite la seguridad y bienestar de estas mujeres y de sus hijos e hijas. Sin duda
que realizando una simple lectura de estos datos existe un gran distanciamiento entre el número de denuncias, asesinatos y sufrimiento de mujeres, de sus hijos, de sus hijas, con los recursos de vivienda que se cuentan por parte de la Junta de Andalucía, como responsable directa del desarrollo de las políticas de igualdad, como se define en su objetivo del Instituto Andaluz de la Mujer. La Diputación de Málaga cuenta con la Estrategia de Igualdad 2019, un marco de acción que nos permite marcar estrategias y prioridades en la consecución de la igualdad en los municipios menores de nuestra provincia. No obstante, a pesar de los esfuerzos que, por otra parte, consideramos imprescindibles de establecer niveles de coordinación con la Junta de Andalucía, Instituto de la Mujer, hasta la fecha, nuestro propósito ha sido ignorado. Ejemplo más visible de ello es la propia página web del IAM, donde se exponen los recursos existentes para las mujeres y no se contempla a los servicios que desde la Diputación Provincial se están llevando a cabo. Ya sabemos que lo que no se nombra no existe. No obstante, la Diputación de Málaga seguirá en el empeño, no solo por responsabilidad política y por la efectividad de las acciones que se llevan a cabo, sino y sobre todo por la eficacia en la atención de las mujeres, hijos e hijas víctimas de violencia machista. Ante la gravedad de los datos que se manifiestan, se hace necesario contemplar no solo los servicios de acogida y emergencia y pisos tutelados, que además de ser mínimos no dan la cobertura de las necesidades de estas familias. Por ello, es necesario contar con una red de viviendas que sirva de tránsito para un periodo más amplio y así posibilitar rehacer su vida a dichas mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Hay que destacar la necesidad de contar con un mayor catálogo de servicios, ya que las mujeres víctimas de violencia machista no tienen un perfil definido de situación económica, formativa o cultural. Se hace necesario articular nuevos y distintos servicios que dan cobertura a las importantes necesidades de vivienda de esta familia. Es por ello que el Grupo Popular eleva al Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, aumento de las partidas presupuestarias por parte de la Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer, para ampliar el número de acogimientos urgentes de acogida y pisos tutelados para dar respuesta real a la situación de violencia machista en la provincia de Málaga. Segundo, instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a la creación de una red de viviendas públicas para mujeres e hijos víctimas de violencia machista de larga estancia para Andalucía. Tercero, establecer acuerdos desde el Gobierno andaluz con la Administración provincial y local para el establecimiento de una cobertura de solución habitacional con la atención y respuesta a esta grave situación de las mujeres, de sus hijos, de sus hijas, víctimas de violencia machista. Cuarto, establecer medidas de coordinación con la Diputación Provincial de Málaga para el desarrollo conjunto de medidas para la erradicación de la violencia machista como principio básico y de responsabilidad pública de las administraciones y, sin duda, para dar una respuesta más eficaz a las situaciones de violencia machista. Quinto, desarrollo de nuevas líneas estratégicas de la Junta de Andalucía en el apoyo al derecho a la vivienda y soluciones habitacionales de las mujeres víctimas de la violencia machista. Y sexto, dar traslado del acuerdo a todos los ayuntamientos de la provincia de Málaga, a la Diputación Provincial de Málaga, al IAN, así como a la Delegación del Gobierno de Andalucía en Málaga. Gracias. Muchas gracias. Abrimos un turno de debate. ¿Intervenciones? Venga, señora Galán. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. La verdad es que es una moción curiosa la que nos plantea hoy el Partido Popular. Curiosa no por el contenido, que me parece muy bien, sino curiosa por quien viene de la mano de un partido que precisamente pues, no apoyó en los presupuestos generales del Estado el que tuviéramos un pacto de Estado dotado
insuficientemente, pero dotado de al menos 200 millones. Lo dotó solamente, pensarán que el problema es menor, de 80 millones. De los 200 quedaron en 80. Llegaron las rebajas y los problemas de las mujeres se convirtieron en algo muy pequeño. Solo 80 millones para combatir las violencias que sufre la mujer, las violencias machistas. Por lo tanto, me sorprende que el Partido Popular, de nuevo, pues nos sorprenda con este tipo de mociones cuando han tenido en sus manos el poder presentar a este país un verdadero pacto de Estado donde de verdad se pudiera erradicar esas violencias machistas que sufren las mujeres españolas. Pero bueno, ha tenido que venir un nuevo Gobierno y esa nueva mayoría parlamentaria ha tenido que recuperar del olvido los 200 millones que venían adjudicados para la lucha contra las violencias machistas. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y, por lo tanto, si el haberse caído del Gobierno al Partido Popular le ha servido pues, para darse cuenta que la violencia machista no se combate solo con declaraciones más o menos testimoniales, pues bienvenidos sean a esa lucha contra la violencia machista. Ahora, eso sí, tendrán que decir que ya no están de acuerdo con aquellas declaraciones que ustedes hicieron en la huelga feminista del 8 de marzo, donde decía que todas aquellas mujeres que íbamos a la huelga feminista en lucha contra la violencia machista, lo que pretendíamos era acabar con la civilización occidental. Me imagino que están ustedes ya totalmente en contra de esas declaraciones y de ese argumentario que su partido le pasó para defender o estar en contra de la huelga feminista del 8 de marzo. Así que, bienvenida cualquier propuesta que plantee combatir la violencia machista. Pero una vez más le tenemos que decir al Partido Popular que la violencia que sufren las mujeres víctimas de agresiones machistas son la consecuencia del problema y no el origen. Por lo tanto, a la vez que se ponen medidas para minimizar esas consecuencias, hay que ir al origen verdadero del problema, que no es otro que la sociedad patriarcal en la que vivimos y que se sustenta en una cultura, en unas relaciones sociales y económicas discriminatorias para la mujer. Una sociedad patriarcal que sustenta la prostitución, como antes veíamos en este pleno. Episodios como la sentencia de La Manada o los casos de Juana Rivas o de María Salverón, entre otros muchos que estamos viviendo en este país. Por lo tanto, que nadie se engañe, que mientras que exista esta sociedad patriarcal, va a existir la violencia y las agresiones machistas. Por eso le vamos a proponer completar su moción añadiendo un nuevo punto que diga: instamos a las administraciones públicas de todos los niveles a desarrollar planes integrales en los ámbitos legislativos, culturales y económicos que desmonten la sociedad patriarcal que genera la violencia machista. Y esa sería motivo del voto positivo a esta moción presentada por el Partido Popular. Muchas gracias, señora Galán. Señor García. Bueno, lo primero que quiero decir es aclarar a mi compañero Bernardo, cuando ha hecho referencia al uso de prostíbulos de la izquierda. Va a parecer Barrio Sésamo, pero quiero que te quede claro. Mira, la bancada de enfrente es de ultraderecha. Tú eres de derecha y no lo sabes. Y el PSOE es de centro y lo sabe. De todas maneras, quiero informarte que Podemos Andalucía ha pedido la dimisión de Javier Carnero por este motivo, por no aclarar el gasto producido con una tarjeta de 15.000 euros en un prostíbulo, ¿vale?
Espero que pronto pues, aclare la información y retiraremos nuestra dimisión a esta persona que consideramos la responsable. Es simplemente eso, aclararle dónde está cada espacio político, porque creo que anda confundido. Respecto a la moción del Partido Popular, bueno, Costa del Sol, si puede, va a apoyar la moción siempre que se incluya el punto de nuestros compañeros de Izquierda Unida. Eso de entrada. Pero nosotros estamos aquí para otra cosa. Y nosotros estamos aquí para trasladar la voz de las asociaciones de mujeres. Me he traído un artículo de un periódico del 17 de abril del 2018, donde las asociaciones de mujeres expresan y aseguran que los presupuestos para el año 2018 son una burla para las mujeres, pues de los 200 firmados en el pacto, solo 80 millones los pondrá el Estado. Quiero que quede muy claro que Unidos Podemos en el Congreso no firmó el Pacto de Estado porque sabíamos lo que íbamos a presenciar. Sabíamos que no ibais a ser capaces ni siquiera de proteger a las mujeres con 200 millones para toda España, con migajas. Pues ni eso. Voy a seguir leyendo el artículo. Si de verdad consideran, esto lo dicen las asociaciones de mujeres, no lo dice Podemos, quiero también que quede claro. Evidentemente, apoyamos cada una de las palabras que vienen en el artículo. Si de verdad consideran que la lucha contra la violencia de género es una prioridad, que se dote de los medios necesarios. Yo creo que eso es simple. Esta queja se ha convertido ya en una denuncia histórica por parte de las asociaciones de mujeres y agentes que luchan. La promesa de destinar 200 millones para conseguir el fin de la violencia contra la mujer, para que fuera una realidad en nuestro país. Pero esta realidad se aleja y lo hace por motivo económico. Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, presentó en su momento sus nuevos presupuestos y en ellos se escondía una trampa. De esos 200 millones para luchar contra la lacra social de la violencia de género, se han convertido en 80. Se prometieron 1.000 millones a desarrollar en 5 años, a aplicar 200 millones cada año. Pero el exgobierno de Rajoy ha hecho desaparecer de un plumazo 120 millones, pasando la responsabilidad a las comunidades autónomas y a los municipios, asfixiados por una serie de parámetros que ya conocéis. En fin, no voy a leer todo el artículo porque es muy extenso y parte de él ya lo ha acompañado, ya lo ha dicho mi compañera Elena Galán. Pero esta situación de dotar a los presupuestos generales del Estado con solo 80 millones de euros rompe los acuerdos del pacto y deja a las mujeres sin protección y ayuda, que son las primeras afectadas. Esto es bastante serio. En el año 2017 murieron 71 mujeres asesinadas. En el 2009, 68 mujeres asesinadas. En el 2010, 85. En el 2011, 67. En el 2012, 57. En el 2013, 57. Además, el Gobierno falseó los datos de víctimas de violencia de género, que no lo consideraban como tal porque no eran violencia doméstica. O sea, incluso la información que estaban dando era falsa. En el año 2014, 59, en el 2015, 64, en el año 2016, 53, en el año 2017, 55. Y el Gobierno del Partido Popular, desde que entró Rajoy hasta que salió, y menos más que salió, ha sumado un descenso del presupuesto del 37,11%. Esto la ciudadanía lo tiene que saber. Que ahora traéis aquí una moción a Benalmádena, muy bonita, por cierto, y que nosotros vamos a apoyar siempre que se añada ese punto. Pero entráis de nuevo en una contradicción enorme. Y sigo pensando que lo hacéis para quedar bien delante de los vecinos y vecinas de Benalmádena. Yo, la verdad, quedo sorprendido, pero evidentemente, nosotros queremos de más presupuesto, queremos que haya más vivienda para los hijos e hijas, que está bien que lo haya aclarado Ana, porque en el titular viene solamente viviendas públicas para mujeres e hijos. Nosotros queremos también que se dé cobertura a la hija, pero bueno, entendemos que el lenguaje inclusivo todavía
estáis adaptando a la nueva política y yo entiendo que el error se debe a ello. En cualquier caso, que sepan a ello. En cualquier caso, el caso es masculino. Me refiero al caso. En cualquier caso, se lleva a ello. No me vaya a hablar ahora de taxista y taxisto, que sé por dónde vas. Bueno, está claro que necesitáis un pequeño curso. Yo estoy encantado de impartiroslo, ¿eh? Os he dado uno de informática, no tengo ningún inconveniente. He dado un curso de lenguaje inclusivo, pero creo que no estamos ahí para eso. Estamos aquí para llegar a acuerdos, ¿vale? Venga, vamos. Entonces, ya quedan aclarados. Que sepa toda la ciudadanía que el gobierno de Rajoy, desde que entró hasta que salió, disminuyó el gasto en esta materia en un 37,11%. Gracias. Gracias, señor Jiménez, por favor. Sí. Bueno, aclararte, Enrique, que efectivamente te ha dejado fuera a Izquierda Unida, que pertenece a la izquierda, la verdadera izquierda. Tú te quedas en la extrema izquierda, que es Podemos, y la extrema derecha, que es PP. Ya sabes lo que pasa con los dos extremos, que al final se terminan uniendo. Dicho esto, me tengo que suscribir también un poquito a las palabras de Elena. Efectivamente, a mí esta moción que ha presentado el Partido Popular me ha sorprendido, porque no es habitual, pero también es verdad que se nota que es antigua, porque insta a la Junta para todo esto y se ha dejado al Gobierno central detrás. Yo incluiría que se incluyera también al Gobierno central, concretamente a un Ministerio de la Vivienda creado por el Partido Socialista, que PP se quitó de en medio cuando entró en Gobierno y que ahora existe y que perfectamente puede asumir también esa responsabilidad para dotar de esas viviendas a esta violencia de género. La vamos a apoyar, por supuesto, pero insisto, me gustaría que incluyera también al final que se inste al Gobierno central para todo tipo de ayudas que puedan recibir para estas viviendas. Nada más. Muchas gracias. Señora Díaz, por favor. Sí. Buenos días a todas y a todos. Bueno, a mí no me ha sorprendido esta moción porque es la misma que se presentó en el Pleno de la Diputación y los socialistas y las socialistas lo apoyamos. Pero tenemos que decir toda la verdad, ya que en la exposición de motivos faltan datos o están incompletos. Me remito al último informe mensual sobre las personas atendidas en Andalucía, los recursos del Servicio Integral de Atención y Acogida a mujeres a víctimas de violencia de género y personas dependientes en su cargo. Ahí, Enrique, entran hijos e hijas. También deciros que desde el IAN, el Instituto Andaluz de la Mujer, dispone de 90 plazas de acogida, 30 plazas en el centro de emergencia, 54 en la casa de acogida y 6 en los pisos titulados. Referente a que estos recursos no son de larga duración, tampoco es realmente así, ya que desde el Instituto Andaluz de la Mujer se interviene y se trabaja con las familias para que al menos estén durante un año. Y yo creo que es indudable para todos que en Andalucía los socialistas y las socialistas hemos sido y somos pioneros, y el último ejemplo viene de la reforma de la Ley de Violencia de Género. Y también que con el Pacto de Estado contra la violencia de género muchas de estas deficiencias se hubieran paliado. ¿Que se puede y se debe mejorar? Por supuesto. Y por ello nosotros vamos a apoyar esta moción, incluyendo ese punto que, como bien ha dicho mi compañera Elena. Pero, señora Macías, tenemos que ser coherentes y consecuentes con nuestras acciones y con nuestras peticiones. Yo desde aquí le pido que le diga a sus compañeros de partido, a los del Partido Popular, que voten a favor de una nueva senda de estabilidad y modificación de la famosa Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales para conseguir la famosa flexibilidad del techo de gasto tan necesaria. Es clave en estos momentos acelerar una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, fomentar la regla de gastos que ahoga a nuestros ayuntamientos y derogar esos reales decretos de racionalización del gasto, para que así tanto ayuntamientos como el nuestro y otras instituciones puedan destinar su superávit a inversiones como esta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere usted cerrar o abrimos un segundo turno? Cerramos, ¿no? Intervenga usted y ahora hay un segundo turno de debate. Bueno, yo quiero dar las gracias, en principio, por apoyar la moción. Vamos a incluir, no tenemos ningún impedimento en incluir de que se pida al Gobierno central, por supuesto. Y también quiero dejar claro que la izquierda no es solamente la abanderada
y está siempre con la mujer víctima de violencia de género. Es que se generaliza y no es cierto. Aquí, por ejemplo, en Benalmádena se ha hecho muchas manifestaciones y aquí gente de los que estamos aquí y personas de las que hay aquí saben que siempre hemos estado ayudando y apoyando. Por supuesto, no es antigua, ni en estas cosas no puede haber ni antigüedad ni nada, simplemente se trae y creemos que es un tema bastante importante para traerlo. No porque sea, como dice el señor Bernardo, que esto es que se trae aquí, que esto es antiguo. Bueno, antiguo no es, puesto si fuera antiguo no estaríamos hablando de él. O sea, si no hubiera violencia de género, ojalá no hubiera nunca más ninguna víctima de violencia de género. Así que, y por lo tanto, no tenemos ningún problema en incluir que se pida al Gobierno central también a que ponga sus partidas, a que haga su trabajo, para que entre todos podamos algún día no tener que hablar de esto. Gracias. Bueno, vamos un momentito, vamos por parte. Vamos. A ver, se debe de incluir, entiendo que 3 cosas. Una, que es, sobre todo mayoritariamente al Senado, que es de mayoría popular, que aprueben la flexibilización de los objetivos de déficit que van a permitir elevar los techos de gasto y, por consecuente, permitir a las administraciones tener más margen de maniobra en los presupuestos para acometer estas medidas, porque si no estamos haciendo un pan con unas hostias, ¿me explico? No tiene sentido coger y decir que aumentemos partidas presupuestarias y luego en el Senado, cuando se le pida que cambiemos esa senda de flexibilización, que no se haga. Entonces, serán esas 3 cosas las que habrá que incluir, ¿no? Claro. ¿Le parece bien? ¿Usted lo acepta? Por supuesto que no hay ningún problema. Venga, pues aceptamos entonces. Venga, entonces vamos a votar. Es que Irene no ha dicho eso, ¿eh? Irene ha dicho que incluya lo que... Ha hecho una crítica a eso, pero no ha dicho que lo incluya. Creo que no tiene nada que ver. Yo creo que sí, es un tema que había que hablar mucho. A nosotros que nos parece insuficiente la propuesta de 6.000 millones de euros. No, pero... Entonces, estamos hablando de la violencia machista. Irene, lo que ha comentado, yo he entendido... Explique ella mejor, ¿no? Bueno, vale, claro. Sí. Sí, a ver, la idea es, lógicamente, resaltar que todo esto de lo que se está pidiendo tenemos que modificar esta ley, si no es que lo pedimos pero no se puede ejecutar. Entonces, este alegato va acompañado, como bien apunta el señor alcalde, a este punto que hay que incluir porque, lógicamente, en el Senado estamos en minoría. Entonces, por mucho que pidamos desde aquí o de otras instituciones, eso no se puede llevar a cabo. Entonces, la petición es que se incluya ese punto, como bien ha dicho el señor alcalde. O lo decimos de otra forma para que todo el mundo se sienta incluido. Habrá que modificar los objetivos de déficit para que se pueda disponer de cantidades en los presupuestos. Por aquí dice el punto número 1 dice aumento de las partidas presupuestarias. Si no hay margen, no hay... Ahora que el aumento sea... Claro, sin mencionar cantidades, efectivamente, a eso me refiero. Pero habrá que, de alguna forma, sacar adelante cambios legislativos para que los techos de gasto se puedan suprimir, ¿no? O para que exista margen para las administraciones para aumentar las partidas presupuestarias, ¿no? Entonces, incluimos esos 3 puntos. Pedir a todas las administraciones, el punto que es más largo, que me cuesta más de mencionar, el que ha dicho la señora Galán, que es el desarrollo de planes integrales para desmontar en los ámbitos culturales, sociales y legislativos, y incluir la modificación normativa necesaria para flexibilizar los objetivos de déficit y suprimir los techos de gasto, ¿no? Alcalde, no hay ningún problema, como ya le he comentado antes, en incluir. Tenemos que luchar contra la violencia de género, todos, para que no haya ni una más. Pero si yo estoy de acuerdo con usted, señora Macías, pues totalmente de acuerdo. Pero por eso me choca cuando a este pleno se traen mociones que han traído todos los grupos para pedir más medios económicos para luchar precisamente contra eso, ustedes votan en contra. Eso es lo que me sorprende, esa incoherencia, ¿no? O como cuando el Pacto contra la Violencia de Género, que se puso encima de la mesa 200 millones, luego se quedó en 80. Esa es la incoherencia. Pero estamos todos de acuerdo, evidentemente. Yo el primero, hasta ahí podíamos llegar. Venga, ¿votos a favor de incluir esas propuestas en la moción? Unanimidad. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Muchas gracias a todos. Punto número 8. Moción del Grupo Costa del Sol, si puede, tic-tac, sobre la violencia económica y la problemática que supone con las entidades financieras. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos positivos de Izquierda Unida y Costa del Sol, si se puede, y la abstención del resto. PSOE, Alternativa por Benalmádena, PP, Vecinos por Benalmádena y no adscritos, señores Ramundo y Olmedo.
proponiendo en consecuencia al Pleno acuerde instar al Gobierno de España a que obligue a las entidades financieras a conceder a una de las partes solidarias la potestad de negociar su situación económica y renunciar al resto de deudores que no tienen la obligación de ser notificados de la extinción de su obligación, tal y como indica el artículo 1205 del Código Civil, ya que es facultad del acreedor ejercer dicha acción. Muchas gracias, señor García. Hola de nuevo. Se entiende como violencia económica la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la pareja, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Costa del Sol, si puede, quiere poner de manifiesto que esta violencia se está ejerciendo en las demandas hipotecarias, en tal extremo que las personas se ven abocadas al desahucio, sin ocasión de defender otra postura que no sea la impuesta por uno de los titulares, quien se niega a dar una solución pactada con las entidades financieras, conduciendo los acontecimientos al caos ante la imposibilidad de poder defenderse en el ámbito jurídico, penal o incluso ante un acuerdo con las entidades financieras. La firma obligatoria de todas las partes implicadas a la que se acogen las entidades financieras hace que no se produzca negociación alguna, al faltar el consenso de una de las partes, por lo cual las personas se ven coaccionadas o privadas de la libertad y de la posibilidad de decidir incluso su futuro más inmediato, consiguiendo con esta actitud aislar, controlar, privar a la otra persona de su derecho a la libertad de decisión. Este abuso financiero económico consiste en proceder con conductas tales como limitar el acceso al saldo y ocultar ganancias, no procurar la cobertura de las necesidades de la familia de manera proporcional a los ingresos obtenidos, tomar decisiones unilaterales en cuanto a gastos o inversiones considerables. Podemos identificar violencia económica cuando uno de los miembros de la pareja usa el poder económico para provocar un daño a otro sin beneficio propio, solo por la satisfacción de producir dolor. Las víctimas se ven privadas, o al menos tienen muy restringido, el manejo del dinero o la administración de los bienes propios y o gananciales, o bien mediante presuntas conductas delictivas ven impedido su derecho de propiedad sobre los mismos. El principio de violencia económica se describe en la mayoría de los casos al producirse una grave crisis o ruptura que lleva a la separación o divorcio, cuando una parte tiende a monopolizar el poder económico, aunque no sea el único que contribuye a la economía familiar, haciendo depender al resto de la familia de su voluntad y es quien conoce con exclusividad el verdadero estado patrimonial de la sociedad conyugal. Muchas exparejas están impidiendo con su actitud cualquier atisbo de acuerdo con las entidades bancarias, con el único fin de frustrar a su pareja ante una petición de dación en pago o reestructuración de la deuda. Estas personas no firman siquiera una solicitud, se niegan con el único objetivo de ahogar a su pareja y enviarla a un abismo personal y económico. El Código Civil, en el artículo 7 del título preliminar, dice: los derechos deberían ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en el que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para terceros, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. Es decir, el hecho de omisión solo con la intención de perjudicar a una tercera persona sin beneficio alguno se considera un acto de mala fe. Hecho aún más doloroso cuando se realiza a la expareja, con el único objetivo de satisfacer su perversividad mediante la humillación e indefensión a la que le somete. El artículo 1205 del Código Civil cita: la novación, que consiste en sustituirse un nuevo deudor en lugar del primitivo, puede hacerse sin el consentimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor. Sabiendo, por tanto,
que el deudor indolente e inactivo es un deudor de mala fe, que no se comporta como una persona responsable ni hace lo posible por procurar el buen fin del contrato y que tiene la potestad de obviarlo, es necesario que se tomen medidas para facilitar que la parte perjudicada tenga el amparo necesario para ejercer sus plenos derechos ante una ejecución hipotecaria injusta e indefensa. Todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y para ello a veces es necesario tener la posibilidad de negociar quitas, reestructuraciones, etc. Negar este derecho a la expareja al limitar su capacidad legal mediante la instigación y el acoso inhibiéndose de su responsabilidad es un método mezquino de violencia. Por todo lo expuesto, solicitamos que se apruebe el siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de España, ante esta problemática, a que obligue a las entidades financieras a conceder a una de las partes solidarias la potestad de negociar su situación económica y renunciar al resto de deudores que no tienen la obligación de ser notificados de la extinción de su obligación, tal y como indica el artículo 1205 del Código Civil, ya que es facultad del acreedor ejercer dicha acción. No, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora un turno de debate. ¿Intervenciones? Sí, señora García. Buenos días o buenas tardes ya de nuevo. Enrique, sabes que, antes lo ha dicho uno de tus compañeros, que los extremos se tocan. Hemos tratado y hemos hablado muchas veces de estos temas y hemos estado de acuerdo en el fondo de las cuestiones que se plantean. El sentido de nuestro voto va a ser positivo. Va a ser positivo, os vamos a apoyar. Pero creo que podemos hacer... tengo la obligación de decirte un par de cosas. Una, que creo que se están mezclando aquí conceptos. Se está mezclando el concepto que acuñáis como violencia económica con el maltrato psicológico y económico que puede dar una expareja a la otra en el ámbito económico con la situación real del sistema bancario. Ese sistema bancario efectivamente necesita, y lo hemos hablado muchas veces, una reforma importantísima legislativa, que va a tardar, pero que tiene que empezar ya. De hecho, ha empezado en algunos aspectos porque es cierto que la Oficina de Desahucios y el trabajo que se está haciendo desde las plataformas antidesahucio han funcionado, están funcionando y en los juzgados se está trabajando, creo que bastante bien en esa línea, sobre todo en apoyo de las personas más que se encuentran más desfavorecidas o en una situación más vulnerable. Pero yo creo que nosotros podemos hacer algo más, no solamente un brindis al sol y decir que se inste al Gobierno para que inicie esa reforma legislativa, que tiene que hacerla, y creo que la hará, pero creo que nosotros desde el Ayuntamiento podemos hacer mucho más. Esa violencia económica de la que hablas no solamente la hacen los bancos, la hacen también las instituciones. Porque ¿cuántas veces nos hemos encontrado en este Ayuntamiento que no se le puede aplicar a una expareja que cumple con su obligación en el municipio las subvenciones, por ejemplo, de IBI? ¿Por qué? Porque la otra parte está incumpliendo con su obligación. Por lo tanto, aparte de nuestro sí a ese acuerdo que proponéis, aparte de entender que hay ahí una especie de max mix que habéis hecho entre bancos y situaciones de exparejas, podemos, desde el Ayuntamiento de Benalmádena, que es lo que nos interesa, y a nuestros vecinos y vecinas, que trabajemos en esa línea. Que si es necesario que se realice un estudio económico o un informe desde la intervención, ahora que vamos a tener o que va a tener nuestro interventor más ayuda, pues entonces creo que puede ser en corto plazo de tiempo. No hace falta que se agote la legislatura. De tal manera que para el año que viene ya las subvenciones del IBI se apliquen a esas situaciones de violencia económica, evidentemente que estén acreditadas y con unos parámetros. Así que nuestro voto es que sí. Proponemos, además, la inclusión de ese punto, que si no puede ser como punto, que se quede en mesa con el compromiso del estudio y que venga para el próximo pleno o para el trámite de presupuestos. Y bueno, y adelante. Muchas gracias, señora Galán, por favor. Bueno, hoy es sorprendente esto. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que plantea hoy el Partido Popular, cosa llamativa. Efectivamente, hace falta una reforma legislativa, pero yo no veo incompatible la aprobación de esta moción en la que se pueda añadir un punto que se estudie lo que tú antes presentabas
para tomar medidas en concreto con la población benalmadense, con las mujeres benalmadenses que sufren esta situación. Por lo tanto, yo creo que se puede aprobar con la inclusión de ese estudio posterior para que vayamos tomando conciencia de que esto se produce diariamente y que mayoritariamente lo sufren las mujeres. Por lo tanto, es otro tipo de violencia, no es la de la agresión, pero es un tipo de violencia de género que también, como tú decías, la violencia económica es violencia también contra las mujeres. Muchas gracias, señor Jiménez. Sí, bueno, nuestro grupo también va a apoyar esta moción, pero antes también recordar que Podemos ha presentado numerosas mociones durante estos últimos 3 años, mociones que sabíamos casi que no iba a ir a ningún sitio por el Gobierno del Partido Popular, que en su día sabíamos que poco apoyo iba a recibir. Sin embargo, la cosa ha cambiado. Ahora tenemos a un Gobierno socialista donde Podemos es punta de lanza de este Gobierno y que ya queremos pasar de las palabras a los hechos. Nos gustaría que un día de estas mociones que se ha presentado, hoy el compañero Enrique cualquier día nos diga que esta ya se ha aprobado por X motivo, ¿no? Pero de verdad que nos parece bien quién va a votar en contra de este tipo de mociones y tantas como ella, pero ya nos gustaría también de que estas modificaciones se llevaran adelante ahora que hay un Gobierno socialista y que Podemos está apoyando, no solamente a la hora de elegir el director o directora de Radio y Televisión Española, que me parece también muy bien que lo elijan entre todos, pero también estas mociones, a ver si alguna de ellas van a buen puerto. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor Arroyo. Sí, buenos días. Enrique, sin acritud, como te has dedicado a clasificarnos a todos de una esquina a otra, me vas a permitir que te recuerde unas palabras del señor Iglesias, que decía: no somos de derechas ni de izquierdas. Por cierto, unas palabras que le dijeron que había copiado de José Antonio Primo de Rivera. Simplemente esa aclaración que me gustaría, porque no sé si es que habéis cambiado a la hora de las clasificaciones. Respecto a la moción, evidentemente vamos a apoyar la moción. Lo que no tenemos muy claro es, a la hora de la redacción, que dice instar al Gobierno de España para que actúe directamente sobre los bancos. Creemos que posiblemente no se puede hacer directamente, por eso sí nos gustaría a nosotros que se añadiera al final o se acometan las reformas legislativas necesarias para que esto se pueda llevar a cabo. Un poquito por cubrirnos y no hacer, como decía antes, un brindis al sol, de pedir algo que no pueda realizarse directamente, sino que implique esa reforma legislativa. Muchas gracias, señor García. Bueno, es su turno para cerrar, vaya, que no es que le voy a dejar. Vale. Sí. Bueno, yo agradezco, lo primero que tengo que decir, que agradezco el apoyo de todos, la aportación incluso del Partido Popular, la consideración de mi compañero Bernardo. Aquí al concejal Manuel Arroyo, compañero de la corporación, decirle que sí, que yo he clasificado a todos menos a Izquierda Unida y Podemos, que no nos hemos puesto etiqueta. Y no nos hemos puesto etiqueta porque sabemos precisamente dónde estamos. Y si no, te recomiendo que te quedes solamente con 2 palabras. Adelante, Andalucía. Bueno, señor García, se nos ha olvidado una cosa que creo que es importante. ¿Acepta usted que se incluya en la moción la petición de la señora Paloma García y la petición del señor Arroyo? Sí, por supuesto. Que sería estudiar a través de la intervención cómo se puede aplicar algún tipo de medida que no perjudique en el caso de separación a uno de los cónyuges, ¿no? Sí, pero... Vale, pues eso lo vamos a incluir. Lo de Pablo Iglesias no, ¿eh? No, vamos a incluir en la moción lo de que además de que se obligue, que se estudien las medidas legislativas necesarias para acometer lo que se pide en la moción, ¿vale? ¿Le parece? Entonces, votamos directamente a la moción, ¿no? Venga, primero la inclusión, ¿no? ¿Votos a favor de la inclusión? Y ahora, ¿votos a favor de la moción? De unanimidad, muchas gracias.